En el examen es esta parte, ¿sí? Que vamos a estudiar lo que es la fuerza eléctrica. ¿Se acuerdan que hace rato pillamos que aparecía una fuerza eléctrica que funciona como los imanes le dije? ¿Se acuerdan de eso? Y ahora vamos a calcular dicha fuerza. ¿Cómo? Mediante la ley de Coulomb, ¿sí? Dice que, nos dice este señor, que la fuerza depende de las cargas que están, vamos a decir, aproximándose y de la distancia que hay entre dichas cargas. Un poco. La ley de Coulomb dice directamente que la fuerza es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional ¿a quién? A la distancia. Ojo, eso es, una vez salió en un examen. Decía, la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia. Falso. Profe, ¿por qué es falso si se ve que es inverso a la distancia? En realidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Se entiende eso? Ojo, así parece, es como una trampita, lo parece que es inverso a la distancia, pero en realidad acá se ve que es inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, esta es la formulita en donde Q1 y Q2, que son las cargas, D es la distancia que hay entre dichas cargas y K es una constante, ¿sí? ¿Cuánto vale esta constante? Acá está, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Esto es en el vacío, o sea, casi todos los ejercicios que nosotros vamos a ver están en el vacío, donde también siempre estudiamos los elementos en el vacío cuando hablamos de lentes. Casi todas las lentes para nosotros están en el vacío, están en el aire. Por eso, ¿quién se acuerda de la fórmula de constructor de lentes que vieron ayer? ¿Cómo era? 1 sobre foco es 1 sobre P más 1 sobre P' igual a N de la lente menos 1 dividido, ¿cómo era? 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Se acuerdan? Cuando tenían biconvexas, bicóncavas y todo eso. Ahora, esta fórmula que nos muestra el CPA está incompleta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si en el examen a ustedes les dice se introduce la lente en agua? Esta fórmula ya no va a funcionar. Por eso la fórmula general de constructor de lentes es N de la lente dividido N del medio en donde se encuentra la lente. Ahora, ¿en qué medio están casi todas las lentes que nos salen en nuestro ejercicio? ¿En el aire o en el vacío? Entonces, ¿cuánto es N del aire? 1. ¿De acuerdo? Por eso lo que queda, o el CPA nos muestra así nomás. Pero en realidad, si está en agua, ¿qué tengo que poner acá abajo? 4/3. Y acá arriba, el índice de la lente, ese no varía. ¿Se entendió? Sí. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, ahora, esta ley nos da el módulo de la fuerza. Que sí, voy a ponerlo acá. El módulo de la fuerza es el módulo de esto. ¿Por qué? Porque fuera que existen cargas negativas. Entonces, vos querés poner acá un negativo y te va a salir tu fuerza negativa. Pero esta fórmula solamente es para módulo de la fuerza. Ahora, la dirección y el sentido, enseguida les voy a mostrar cómo vamos a obtener, ¿sí? Pero acá dice, con el estudio de signos. ¿Cómo era? Si las dos cargas son positivas o las dos cargas son negativas, se repelen. Tipo, no le podés unir. Y si una es positiva y otra es negativa, ¿qué pasa? Se atraen las cargas. Ahora, si nuestro sistema, nuestro experimento, metemos en aceite, por ejemplo, por cosa de la vida, metemos en agua, este valor de K ya no va a ser 9 por 10 a la menos 9, sino que ¿cuánto va a ser? 9 por 10 a la 9, 9 por 10 a la 9
pero hay que dividir entre ¿qué? Entre épsilon. ¿Qué es épsilon? Acá está, dieléctrico del medio. Tipo, esto no pueden saber ustedes de memoria. En el examen les tiene que decir, se encuentra en aceite que tiene un dieléctrico E igual a 1,3. Muchas veces vos te quedas así con los ojos cuadrados cuando te habla de dieléctrico, ¿qué pio eso es? Y esto es tu caso. Si tu sistema está en algo que no es el vacío, vamos a tener que utilizar el dieléctrico que tiene esa sustancia. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Seguimos. Las características que tiene la fuerza eléctrica es de acción y reacción, porque vamos a decirle que, fíjense acá, no analicen todavía estos dos nomás. Son dos cargas de qué signo? Positivas. ¿Y qué pasa con estas dos cargas? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decirle que cuando aparece esta acción, tipo acá hay directo una reacción. A eso se refiere, acción y reacción. Sí, aparecen los dos. Ahora, es una fuerza de campo. ¿Qué significa una fuerza de campo? ¿Alguien sabe? Una fuerza de campo es una fuerza que no necesita contacto para ejercer fuerza sobre otro. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la distancia actúa la fuerza eléctrica. Por ejemplo, imanes son estos. Imagínense, tengo los dos polos positivos y yo agarro, esto está acá y yo tengo acá el polo positivo, y cuando acerco, ¿qué va a aparecer entre ellos? La fuerza eléctrica. Y como yo estoy atacando y voy moviendo, ¿qué va a pasar con este? Se va a mover. ¿Se entiende? Pero ¿hace falta que estén en contacto? No. Eso es una fuerza de campo. En cambio, si yo agarro y empujo esta silla, eso es una fuerza de contacto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Perfecto. Ahora, es una fuerza conservativa. ¿Qué significa eso? Que no disipa energía. ¿Sí? ¿Cuál es otra fuerza conservativa? El peso. Peso y fuerza eléctrica son las pocas fuerzas conservativas que nosotros vamos a estudiar. Ojo, muy importante saber que la fuerza eléctrica es conservativa. No puede salir en la teoría o podemos usarlo para ciertos ejercicios. Es atractiva o repulsiva, tipo, es de atracción o repulsión, ya saben eso. ¿De qué depende que sea de atracción o repulsión? De los signos. Y tiene la dirección de la recta que une las cargas y depende de las cargas directamente proporcional a las cargas, la distancia, depende, nomás dice, no dice inversa ni directamente proporcional. Entonces, depende de la distancia, sí, depende de la distancia, pero es inversamente proporcional ¿a quién? Al cuadrado de la distancia. Ojo con eso. ¿Y por qué depende del medio? Ese muchas veces digo, la fuerza eléctrica depende del medio. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué va a depender del medio? Y acá se ve que sí depende del medio. Que si vos metés el sistema en agua, esta acá va a variar. ¿Cómo va a variar? Con el dieléctrico del agua. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, vamos a estudiar o vamos a ver que si yo, por ejemplo, tengo acá una carga Q positiva, vamos a poner Q1, y acá hay otra carga Q2 positiva también. Sería esto. Acá tengo mi carga positiva y acá tengo mi carga positiva. Una vez que yo estoy a una cierta distancia, ¿qué va a pasar entre estos dos? Cargas positivas se repelen. Entonces, ¿cómo es lo que aparece la fuerza sobre ellas? Vamos a ver. Primero, tengo que unir a las dos cargas que estoy analizando. Tengo que trazar la recta que pasa por ellos. Ahora, como estas dos se repelen, ¿cómo va a ser la fuerza sobre Q2? Hacia la derecha, la fuerza eléctrica. ¿Y cómo va a ser la fuerza sobre Q1? Hacia la izquierda, F. ¿Y ven cómo yo ya dibujé el vector fuerza? Si yo ya dibujé el vector fuerza, ¿qué tengo?
dirección y sentido. ¿Se entendió? ¿Qué me falta para completar esta fuerza? Módulo. Y acá, con esta formulita, puedo hallar el módulo. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora, no solamente este tipo de sistemas vamos a analizar. ¿Qué a veces pasa? A veces tenemos acá un puntito, una carga Q, que suele llamarse carga de prueba. Y sobre esta carga de prueba, acá hay una carga Q1, una carga Q2 y acá una carga Q3. Y me suele preguntar, ¿qué pasa con Q? ¿Cuántas fuerzas actúan con Q? ¿O qué fuerza debo aplicarle a Q, la carga de prueba, para que esté en equilibrio? Vamos a analizar, ¿sí? ¿Cómo sería este caso? Va a ser lo siguiente. Les pregunto, vamos a poner que esto sea positivo, esto va a ser negativo, y esto va a ser negativo, y este va a ser positivo. Pero, ahora, ¿cómo van a ser las fuerzas que aparecen acá? Fíjense, sí, totalmente aparte, entre Q1 y Q2, ¿aparece una fuerza? Sí, pero que yo voy a analizar la fuerza sobre mi carga de prueba nomás, ¿sí? A mí no me importa entre estos ni estos. ¿Qué me interesa? Carga con Q, carga con este y carga con este, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Trazar, ¿qué cosa? La dirección o la línea que une a las dos cargas. Entonces yo estoy analizando la fuerza sobre mi carga de prueba. Y ahí veo, si ambas cargas son positivas, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces, voy a poner aquí. Esta Q va a ser positiva. ¿Cómo va a ser la fuerza? Para abajo. F. ¿Se entendió? Me tiene que dar esa dirección, me tiene que dar la ubicación de F. ¿Sí? Pero ahí está F1. Ahora, voy a analizar mi carga de prueba con Q2. ¿Cómo sería? Trazo esta línea y ahí miro. Este es positivo y este es negativo. ¿Se atraen o se repelen? Cargas diferentes se atraen. Entonces, ¿cómo va a ser la fuerza 2? Así va a ser la fuerza 2. ¿Se entendió? Y sobre Q1, ¿cómo actúa la fuerza 1? Hacia arriba. Pero no me importa eso, ¿se acuerdan? Y sobre Q2, ¿hacia dónde va a actuar F2? Hacia abajo. ¿Ya se entendió? Perfecto. Ya tengo dos fuerzas. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Uno, nuevamente, vamos a poner acá un poquito más arriba Q3. ¿Sí? Ese va a ser Q3. ¿Qué tengo que hacer? Trazo la línea. ¿Y Q3 qué signo tiene? Negativo. Y esto era positivo. Entonces, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Entonces, ¿cómo va a ser? Así va a ser mi fuerza F3. ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo yo hallo la resultante sobre Q? Hago la suma vectorial de F1, F2 y F3. ¿Se entendió? Y ahí digo, hijo de puta, tengo que hacer un paralelogramo, polígono, profe. No, ¿para qué te va a complicar? ¿Cómo puede ser fácil esto? Pones en un eje XY y ahí le colocas, por ejemplo, yo voy a poder hallar estos ángulos. Acuérdense de eso, ¿sí? El problema me va a dar eso. Entonces, acá, esto va a ser F3. Acá para arriba voy a tener con un ángulo alfa F2 y acá para abajo voy a tener F1 con un ángulo beta. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Proyecto todo sobre X y sumo. Proyecto sobre Y y sumo. Y ahí que voy a tener la fuerza en X y la fuerza en Y. ¿Se entendió cómo se halla la resultante sobre un punto? Perfecto. Ahora, vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer este ejemplo y después yo le voy a tirar uno para que hagan ustedes solitos. Tengo una carga de 3 microcoulombs y una carga de 2 microcoulombs. ¿Sí? Esta mu es micro. Y es micro por I a la menos 6. ¿Sí? Mucho cuidado y mucho ojo con este tipo de, vamos a decirle,
con la unidad de medida, porque a veces aparece, esto es microcoulomb, pero a veces aparece así, MC. ¿Qué es esta M? Milicoulomb. ¿Y si aparece así? Nanocoulomb. ¿Y si aparece así? Muy bien, picocoulomb. ¿Sí? Esto es otra unidad de medida, eso tienen que saber todos. ¿Sí? Los que más se usan, micro, mili y nano. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, como estoy así entre paréntesis para recordar. Ahora, me pide dónde le vas a ubicar a esta carga de prueba de un microcoulomb para que esté en equilibrio, me dice este ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos un poco a ver si puede estar en equilibrio esto o dónde va a estar en equilibrio. Primero, ¿cómo son estas dos cargas? Positivas. Entonces, ¿se atraen o se repelen? Cargas del mismo signo se repelen. Entonces, la fuerza, vamos a llamarle a este 1 y a este 2. La fuerza que genera 1 sobre este, ¿hacia dónde va a ser? Hacia la derecha. Y la fuerza que ejerce este sobre este, hacia la izquierda. Pero me importa, no, yo quiero que este nomás esté en equilibrio. Esto es algo como que se pegó por el suelo y está ahí tirando o tiene una carga eléctrica. Ahora, tiene signo positivo, tiene signo positivo. ¿Cómo son las fuerzas acá? ¿Se atraen o se repelen? Mismo signo se repelen. Entonces, hacia la izquierda es la fuerza F2. ¿Se entendió? Para que esté en equilibrio esta carga, ¿qué tiene que pasar con F2 y F1? Deben ser iguales. O, dicho de otra forma, la sumatoria de fuerzas en ese eje que va a ser X, ¿a qué debe ser igual? A 0. Esto es equilibrio. Entonces, ¿quién actúa ahí? F1 hacia la derecha es positivo, menos F2, que está hacia la izquierda, igual a 0. Pueden hacerlo así, o como también pueden hacerlo. Como me dijeron, directamente F1 debe ser igual a F2 para que estén en equilibrio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora. Vamos a poner acá. ¿Cuánto es F1? 3 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Y acá qué me falta? Voy a poner K nomás. ¿Sí? No quiero escribir 9 por 10 a la menos 6. K, por eso. Dividido, ¿cuánto? No sé. Justamente eso es lo que quiero saber. ¿A qué distancia le vas a ubicar a tu carga de prueba para que esté en equilibrio? Entonces, ¿cómo le llamo? X, no sé yo. Entonces, este era F1. ¿A qué distancia están 1 y Q? A X. Entonces, dividido, ¿cuánto? X cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, igual a F2. ¿A qué es igual F2? K, la constante esa, por el producto de las cargas. 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 dividido, ¿cuánto? Lo que queda. ¿Cuánto es lo que queda? 2 menos X. ¿Todo el mundo ve eso? Perfecto. Entonces va a ser 2 menos X. ¿Y cómo va a estar? Al cuadrado. Ahí yo ya puedo eliminar K. ¿Y cuál es la única incógnita en esta ecuación? X. Entonces vamos a resolver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acá todito los 10 a la menos 6 se eliminan. Este se va con estos dos y queda algo un poquito más chulo, ¿verdad? Un poquito más fácil. ¿Cómo va a quedar? 3 sobre X al cuadrado igual a ¿cuánto? 2 sobre, voy a desarrollar ya esto. ¿Cómo va a ser? El cuadrado del primero menos 2 por 2, 4 por X, 4X más X al cuadrado. Voy a pasar acá, 3 por 4, 12, menos 12 más 3 igual a 2X cuadrado. Pasa restando y ¿cómo me queda? X cuadrado menos 12X más 12 igual a 0.
Esto, una cuadrática, a toda velocidad, pueden resolver el problema y me dicen cuándo sale. ¿Sí? ¿Saben cómo resolver rapidísimo cuadrática, verdad? Este primerito, ¿qué es? A. Este con su signo, ¿qué es? B. Y este con su signo es C. Guarden rapidísimo y escriban menos B más raíz de B cuadrado menos 4AC. Todo eso dividido 2A. Hallen los dos valores y díganme. ¿Cuánto salió? X1. Bien, así con coma. ¿Qué se llama? 10. Bueno, 10 como 89. ¿Y el otro? Metros. Metros. ¿Y el otro? ¿Cuánto? Positivo, ¿verdad? Ok. Entonces ahí yo analizo, ¿verdad? ¿A qué distancia le debo ubicar a este puntito para que esté en equilibrio? ¿Y qué me salió? 10,89 y 1,1. ¿Cuál les parece que es la respuesta? 1,1. ¿Se entendió? Sí. Ahora, esto así se muestra en clase, ¿verdad? Todo no es lo tan fácil que digamos, pero se entiende bien. Ahora voy a hacer el mismo planteamiento, mismo ejercicio, pero lo único que voy a cambiar es el signo de las cargas. A este le voy a poner -3, a este le voy a poner 2 y este va a quedar nomás con el 1 positivo. Atienden un poco lo que pasa acá. Cuando vos tenés cargas, me pido otra vez, ¿dónde le vas a poner a este para que esté en equilibrio? Entonces, signos contrarios, este es negativo, este es positivo, ¿se atraen o se repelen? Signos contrarios se atraen. Así entonces va a ser F1. ¿Se entendió? Y signos iguales, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. ¿Y cómo entonces, hacia dónde va a ser F2? Hacia la izquierda. ¿Puede estar en equilibrio esta partícula? No. Si actúan dos fuerzas en la misma dirección, en el mismo sentido. No. Porque sí o sí esto va a acelerar para allá. Entonces ahí explota tu cabeza. A ver, ¿quién me da la solución? ¿Dónde le vas a ubicar a tu carga de prueba para que esté en equilibrio? A la derecha de la derecha. Exactamente. Tenés que salir de este segmento. ¿Dónde le vas a ubicar? Vamos a prolongar esto que está acá. Y acá le tenés que ubicar ¿a quién? A tu carga de un microcoule. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, fuera del segmento le tenés que ubicar. ¿Por qué? Vamos a analizar otra vez. Negativo con positivo se atrae. Así va a ser F1. ¿Se entendió? Positivo con positivo se repele. Así va a ser F2. Entonces, ahí sí puede estar en equilibrio. ¿Se entendió este ejercicio? Perfecto. Otra aclaración. Esto anoten en su cuaderno. Otra aclaración. Acá era todo positivo. Acá tengo uno que es negativo. Les pregunto, cuando yo voy a hallar F1, va a ser K por Q1. Q1, tengo que poner -3 por 10 a la -6. No se pone el signo. ¿Por qué? Vamos a recordar lo que dijimos acá. La ley nos da el módulo. Y el módulo sí o sí es positivo. Así que, ¿para qué entonces te da los signos? Para saber el sentido de las fuerzas. El signo no se usa en esta formulita. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hacer quiero que ustedes hagan
un ejemplo, justamente el del CPA. Les pongo la situación y vamos a ver cómo plantear.